vamos a tener una entrevista con un hombre excepcional, con un ex parlamentario, con un ex ministro y ahora candidato a la presidencia de la República por el partido Frente Esperanza, y que ha escrito las páginas más doradas en el Perú respecto a la fiscalización política. Obviamente nos referimos a Fernando Olivera y damos la bienvenida inmediatamente. Fernando, ¿cómo estás? Muy honrado por tus palabras, muy feliz de estar en Pucallpa. Desde que he bajado del avión, he tenido una bienvenida que no he tenido en ninguna parte del Perú. Yo viajo solo, viajo con la escoba de la esperanza, que está recorriendo todo el Perú. Exacto. No tenemos portátiles, llevamos una campaña muy austera, una campaña amicia, porque no tenemos recursos, pero sí tenemos valores, tenemos mística. ¿No te parece, Y al llegar al aeropuerto, había una serie de compatriotas ahí, espontáneamente empezaron a aplaudir, me han rodeado, me han cargado en hombros, cosa que nunca me ha pasado. Qué lindo. Y hemos empezado a dialogar y a conversar y a comprometernos desde el primer momento. Así que estoy muy emocionado, aunque el compromiso y la identificación con Pucallpa es permanente, y he estado siguiendo muy de cerca esta ira provocada, este reclamo justificado que ha estado haciendo para que todo el país le oiga frente al atraso y al abuso del que está siendo víctima Pucallpa y Ucayali. Este momento cuando llegas a Pucallpa, ya no como ministro de Estado, ya no como parlamentario, ahora aspirando a la silla presidencial de la República, y recibes este calor humano, ¿qué sientes? Mira, estaba diciendo que en verdad una profunda emoción, porque además es algo inédito que me está pasando en esta campaña. Nosotros tomamos la decisión de crear el Frente Esperanza porque no queríamos que nuevamente nuestros compatriotas tengan que elegir el mal menor entre dos candidatos que, bueno, una segunda vuelta les lleva a decidir entre un corrupto y otro corrupto, entre un abusivo, un mentiroso y otro, con todos nuestros valores pervertidos y ya resignado un pueblo a tener que elegir, porque hay que elegir a alguien. Por eso creamos el Frente Esperanza, para rescatar valores, para poner a la educación en el centro de nuestro plan de gobierno, para hacer justicia. Y la verdad es que en el recorrido que he venido haciendo a lo largo y ancho de todo el Perú, sí hay un reconocimiento, sí hay una adhesión, sí hay una voz de aliento que nos lleva a seguir adelante, a no rendirnos, mientras en paralelo hay todo un operativo psicosocial que desde el inicio se monta para que primero no te presentes, y una vez que estás ya postulando, para que te arrepientas y te retires, para que creas que no, que todo lo que tú estás viendo es una alucinación, una invención, es una obsesión que tú tienes, y para que te rindas entonces y le dejes el terreno libre a los candidatos de la corrupción, de la poderosa corrupción. Pero, ¿qué ha sucedido en los últimos tiempos? Un silenciamiento total de parte de los poderosos medios de comunicación. No existíamos. Ustedes saben de lo que les estoy hablando, ustedes no me han visto en pantalla. Multitud de peruanos, muchísimos peruanos, no sabían, y todavía hay quienes no saben que estábamos postulando a la presidencia de la República. Y entonces ellos ponían los candidatos, 1, 2, 3, 4, 5, en sus fotos, en sus informaciones y hasta en sus encuestadoras de la corrupción, no ponían ni siquiera el nombre, ponían otros, ¿no? Y cuando ponían el nombre en sus llamados simulacros, si es que los hicieran, ponían otro nombre de partido y otro símbolo, no ponían la escoba, todo un fraude impune. Y entonces cuando de pronto, y cuando lo digo de corazón, porque yo soy un hombre de fe, surge esta
circunstancia del debate presidencial y la mano de Dios hace que saquen el número que cuadra con el de Alan García, Dios nos estaba poniendo en el camino a Alan García y allí no nos podían ignorar. Bueno, déjame decirte, hermano, tal vez mucha gente no sabe la amistad grande que nosotros tenemos, esta hermandad gigante. Yo con Fernando tenemos una hermandad, tenemos una gigante hermandad con Fernando Olivera, una hermandad que rompe barreras. Este hombre para mí merece mucho y mucha admiración. Pero cuando llega la noticia, Fernando, que con esas cositas de sacar papelitos, de pronto aparece que Alan García tendrá que enfrentarse a Fernando Olivera, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién ha trabajado de esta manera la destrucción de Alan García? Y entonces en esta misma tribuna de prensa anuncié al país todo. Te quiero comentar que este canal llega al mundo entero en tiempo real, vía internet y en vivo desde acá, a la región. Y entonces decía que Alan García va a tener un problema. Si ya está destruido, ahora se va a tener que enterrar. Porque nunca jamás nadie le ha dicho en su propia cara la inmensa destrucción de la moral pública que ha hecho al país, la destrucción a la economía al país, la destrucción de la moral social al país, la destrucción del amor propio de este país. Y hoy, qué pena por él. Va a tener que buscar un árbol muy grande, un chihuahuaco quizás, no, un ispingo quizás, una fuerte caoba, un gran árbol, para amarrarse ahí y que nadie la pueda enterrar, ¿no es cierto? Al menos que viva allí muerto en la tierra. Porque lo que vamos a escuchar, ¿podríamos tener algo de eso este día, Fernando? ¿Podríamos escuchar lo que va a suceder a las 8 de la noche del día 3 de abril? Sinceramente, Víctor, que yo siento una enorme responsabilidad, porque si bien hay tanto que decirle a García en su cara, a pecho descubierto, con la verdad por delante, sin embargo es una enorme responsabilidad ser la voz de los que no tienen voz. Yo vengo escuchando desde aquel día cantidad de cosas que quieren nuestros compatriotas que le diga en su cara, ¿no? Porque este hombre, este mal peruano, este que traicionó a quienes votaron por él desde la primera vez, desde el año 85, ha hecho mucho daño, muchísimo daño a cantidad de hogares de peruanos, a generaciones, porque ha pervertido valores, ha hecho de la corrupción un paradigma y de la impunidad una práctica. Y el sistema de corrupción, a partir de él, se ha consolidado y se ha apoderado del Perú. Y a partir de él se pasan el poder un corrupto a mano de otro, y a mano de otro, y a mano de otro. Y ahora quieren de nuevo seguir gobernándonos. Como digo, es enorme la responsabilidad. Yo quiero llegar allí con humildad y ser un instrumento de Dios y poder transmitir, porque hay que decir que el tiempo es muy, muy escaso. Solo unos cuantos minutos, 2, 3 minutos, no más, para todo el daño que ha hecho al país. ¿Cómo resumir en 3 minutos, y te dicen Fernando? Tienes que hacer propuestas, pero claro, propuestas tenemos. Propuestas las tienen todos los candidatos. Yo he visto acá ya cómo viene García o está sacando publicidad con los millones de la corrupción que le robó, en donde se ha ido robando propuestas mías. Lo que pasa es que yo donde voy las hago y claro, él tiene el dinero para luego aparecer en publicidad pagada por todos los peruanos al final diciendo lo que uno dice. Pero el problema es quién propone. En época electoral todos tienen las maravillosas ideas, todos prometen, todos son puros, santos, virginales, ¿no? Pero hay que conocer, porque al final el voto, ¿qué cosa es?
es la confianza que tú depositas en quien va a gobernar y dirigir los destinos de tu patria en 5 años. ¿Y quién es el que más deposita? El que menos tiene, el pobre, el débil, que su voto significa todo, desde la supervivencia hasta la muerte, y que siempre es engañado, siempre es estafado. Es que ahora tenemos los que han estado metidos en gobiernos como el actual, que sin embargo dicen yo no sé nada, ¿no? Tienen los que han robado a mano alzada, que ahora mismo esperan con pánico resultados de la investigación de Brasil del caso Lava Jato, donde estoy seguro que va a salir las coimas, como ya se han anunciado las maletas de dinero que le han dado a Humala y que ahí hay colaboradores eficaces, ya están mencionados allá. Pero ahí también está García. Y ojalá, pero también puede estar también el mismo Toledo, los que han tenido relaciones con estas empresas brasileras coimeras. Van a salir toda la podredumbre. Ahí están los narcoindultos. ¿Y Susana Villarán? ¿Ah? Efectivamente, ¿no? Que también han hecho obras a postor único y a montos realmente de escándalo. Y que fue Susana Villarán, se apareció con Acuña de la mano con Fabre, el asesor de la corrupción. Y lamentablemente tenemos que decir que también Anel Tausen llegaron todos de la mano. Porque tú crees, por tanto, que esa ha sido más que una cosa coincidente, que Susana Villarán haya sido candidata a la vicepresidencia del Partido Nacionalista? ¿Crees? ¿Tú crees? No. O que hay un acercamiento con Ollantumala precisamente por esa amistad común que hay en el caso Lava Jato. Claro, hay intereses comunes. Por eso es que digo que esto es todo un sistema de corrupción que pervierte y que hace que se pierda todo tipo de vergüenza, ¿no? Susana Villarán, que ha sido defensora de los derechos humanos, ¿no? Con un acusado de violación de derechos humanos del crimen de un periodista, nada menos, de Hugo Bustíos. O sea, ¿de qué vamos? ¿En qué estamos? Y por eso yo insisto, sobre todo a nuestros jóvenes, que hablen con sus padres, que entren a internet, que investiguen quién es quién. Hay ahora nuevos candidatos promocionados. Hay que ver quién es quién. Yo ya no quiero ser el que tenga que decir, sí, este señor es un lobista, sí, este señor estaba representando a estas empresas, ¿y qué contratos han tomado? ¿Y quiénes eran esas empresas? Aquí en España, donde fueran, empresas de corrupción. Sí, esta señora está en ingreso de millones de dólares al Perú, esta señora está vinculada a compras sobrevaluadas, por ejemplo, de un satélite francés. Hablaré del satélite francés. El satélite que ha comprado sin licitación este gobierno y que el mismo satélite y de mejor calidad y con productos adicionales ofrecía el gobierno del Reino Unido 100 millones de dólares menos. Y que sin embargo este gobierno lo compra, hay un intermediario, Ronald Barrientos, que anda de la mano con Alexis Humala y que son línea directa de Nadine Heredia y de Humala y de alguien más que pasa piola, porque como se trata de Francia, bueno, está bien, o sea, si el negociado es francés, lo aceptamos, si el negociado es americano, no, ese lo censuramos, si el negociado es con Corea del Sur, lo aceptamos. No puede ser. No puede si ser. El negociado es con Brasil, bienvenido sea. Víctor, permíteme, el gasoducto del sur, ¿a cuánto estaba presupuestado oficialmente? A 1.100 millones de dólares. ¿A cuánto lo ha firmado este gobierno, el contrato, con postor único? A 7.200 millones de dólares. De 1.100 a 7.200. Por supuesto. Qué bárbaro. Mira, y habían 2 empresas que habían llegado a la final. Una era Odebrecht y otra era otro consorcio. Pero ¿cómo se puede explicar 6.000 millones, 6.100 millones? Increíble, ¿no? ¿Cómo es Increíble, increíble. Es que ya perdieron todo tipo de vergüenza. Habían 2 empresas antes de que presenten la oferta económica.
A una de ellas le habían hecho observaciones de índole formal y le dijeron, ¿puede usted rectificar las observaciones, levantar las observaciones hasta las 9 de la mañana del lunes? Se abrían las ofertas económicas a las 9:30. Muy bien, va a esa empresa con su levantamiento de observaciones y le entregan un documento. ¿Sabe qué? Aquí hay un informe legal que dice que sus observaciones ya no son levantables. Por lo tanto, no puede usted presentar oferta económica. ¿Quién había hecho el informe? Unos abogados, de un estudio de abogados. Esos abogados, ¿dónde habían trabajado antes? En Odebrecht. Postor único de estas magnitudes. Qué bárbaro. Otro qué caso, bárbaro. otro caso, para que mostrar nada más a manera de muestra. Modernización de la refinería de Talara. Ese contrato estaba estimado el 2001, cuando llegó Toledo al poder, en $300 millones. 300 millones. Cuando terminó el gobierno de Toledo, ya había subido el presupuesto a $500 millones, porque así son los lobbies. Ya se estaban moviendo por ahí. Cuando Alan García terminó su gobierno, antes de terminar, muy pegadito al término de su gobierno, firmó contrato con una empresa española, Técnicas Reunidas. ¿Sabes por cuánto lo firmó? Por $1.100 millones, lo que costaba 300. Casi 4 veces más. Qué bárbaro. Pero este gobierno, ¿a cuánto lo ha llevado este presupuesto? A $3.700 millones. O sea, 12 veces su valor. ¿Qué año firmó este contrato Ollanta? Hace poco, hace año y medio, más o menos. Lo ha ampliado, ha llegado a esta magnitud. Qué bárbaro, ¿eh? Modernización de la refinería de Talara. Del 2001 sí, al 2014, sí, 3.700. Tanto que inclusive el debate ya se estaba dando, pero esto es una modernización para elevar a 35.000 barriles más la capacidad de refinación, todavía en circunstancias en que el precio del petróleo ha caído tanto a la tercera parte, donde más negocio resulta importar que estar haciendo esto. No importa. Pero esto tiene efectos inmediatos en la economía popular, porque resulta que con cada factura de energía eléctrica está cobrándose para pagar este contrato. No, perdón, esto es para Petroperú. Energía eléctrica es Gasoducto del Sur. Así es. En cada factura de energía eléctrica viene un pago para financiar la corrupción del Gasoducto del Sur, la coima de los 6.000 millones. Y en cada galón de gasolina que no baja de precio, a pesar que el precio del petróleo ha caído a la tercera parte, se mantiene el precio porque hay que pagar este contrato de corrupción de la modernización de la refinería de Talara. Es decir, nos afecta en el día a día. Y encima acá en el caso de Pucallpa, imagínense. Y no tienes idea, Fernando, que hace unos días, del día 9 de marzo al 21 de marzo, hemos tenido que tener el primer ucayalazo en la historia de la región. ¿No? Antes eran los pucallpazos. Claro. Ahora le hemos denominado ucayalazo. ¿Por qué? Me encuentro un señor, me dice, doctor Valdés, hace 3 meses me pusieron luz en mi casa y mi recibo era 4 soles con 59 centavos. Y al siguiente mes me vino 55 soles. Y al tercer mes 89.90 centavos. O sea, 90 soles. Fíjate, Fernando, cómo es que en 3 meses había subido de tal manera. Es que la sociedad no está entendiendo esta explicación que estás dando, ¿no es cierto? Y cómo el mundo de la coima, de esa destrucción de la moral social, de la forma como los gobernantes se roban nuestra plata, viene a perjudicar al pueblo. El pueblo no se da cuenta que la corrupción es el germen de nuestra pobreza. No nos damos cuenta de eso y tenemos que darnos cuenta. Por eso te quiero comentar, toda la región de Ucayali está esperanzada que ese día 3 a las 8 de la noche en la Convención de Lima se genere una confrontación entre ese político que muchos años está caminando con una escoba para ver cómo barre a uno de los grandes generadores de la destrucción de la moral social en el Perú. Pero hay otro grande,
hay otro grande que precisamente Alan García le dio la posta el año 90. Nos referimos obviamente a Fujimori. Pero permíteme decir algo sobre esto. Pero por supuesto. Mira, Víctor. Y es que el costo de la corrupción es enorme. He citado este par de casos. Pero también hay que decir que hay esperanza. Esto tiene que terminar. Están provocando la ira popular. Tú has hecho referencia a cómo es que se ha dado el primer ucayalazo desde la historia de la regionalización, con antecedente en el Pucallpaso, donde estuvo un compatriota, Manuel Vázquez Valera, por supuesto, a quien yo recuerdo y siempre le rindo homenaje, que fue congresista, me honró siendo congresista. El año 2000. Así es. Y entonces yo tengo que decir que esto va a terminar y tiene que terminar de forma permanente. ¿Por qué sucede estos abusos de las tarifas? Porque el pueblo no está representado en los organismos reguladores. O sea, tiene que estar representado en el control de las empresas que dan estos servicios públicos y en la fijación de tarifas. No como hoy día se hace, en donde supuestamente convocas a una sesión de fijación de tarifas que ni siquiera difundes ni nada, con todo armadito, ya con todo armado. Y ni siquiera ninguna de estas alzas se ha respetado esa formalidad. Nosotros lo que planteamos es que primero los que sean responsables, titulares, ejecutivos de los órganos reguladores, sean elegidos con transparencia, sean nominados con transparencia, con periodo de tachas, con publicidad, no por relación con los grupos de poder, que siempre están en los gobiernos de turno, desde las campañas electorales, porque ahí van ellos a anotarse con las maletas de dinero para que todo siga igual, o sea, para el reino del abuso, de la impunidad, para enriquecerse ilícitamente, porque eso es lo que se llama esto. Y entonces, el pueblo representado en el control y en la fijación de tarifas, porque hay que buscar soluciones y soluciones permanentes. En segundo lugar, no basta con decir, fue un error. No, señor. Eso que han estado haciendo aquí no es un error, es un robo. Es un robo a la economía popular. Y descarado. Descarado, pero además con la forma más coercitiva. Si no pagas lo que yo te digo, te corto el servicio. Y es un servicio de primera necesidad. O sea, con un chantaje, con un fusil apuntándote. No, aquí hay que determinar responsabilidades. ¿Por qué se ha estado haciendo esos cobros? ¿Quién lo disponía? ¿Cuál era ese sustento? Y no solamente eso, porque cada vez que finalmente admiten estos abusos y estos cobros indebidos, claro, en el peor de los casos le ponen una multa a la empresa, ¿no? ¿Y quién te devuelve lo que te han cobrado indebidamente? Pues hay que proceder a la devolución de todos esos cobros indebidos, así, en efectivo, así como nos cobraron en efectivo bajo amenaza, así nos lo devuelven. Y que no nos obliguen a tener que hacer juicios populares de embargo, no. Y no hacer eso necesario, porque si no lo hacen antes del 28 de julio, el mismo 28 de julio, yo voy a disponer las investigaciones y las sanciones administrativas y penales para estos malos funcionarios, y si hay responsabilidad en empresas, para esas malas empresas, y además la inmediata devolución de lo indebidamente cobrado. Mira, ha habido un caso, el de las AFPs, ¿no?, en que el superintendente de Banca y Seguros, un señor que conocemos nosotros, Chilosky, ¿eh? Sí. Creo que estuvo en COFIDE, claro, en esa época del gobierno del 2001 al 2006. Claro. Este señor, superintendente de Banca, Seguros y de AFPs, de pronto, sin que se lo mande la ley, hace un anuncio que ha hecho un estudio econométrico, factorial, ¿no?, y establece que los peruanos vivimos, creo que 105 años, que la esperanza de vida de los peruanos es 105 años. Sí, fue muy famosa sus conclusiones. Pero Dios mío, ¿pero qué nos crea a los peruanos? ¿Que somos un récord mundial? Acá tenemos la superalimentación, la supersalud, el supercuidado estatal, vivimos en el paraíso, que cada día va aumentando nuestra esperanza de vida. No, señor. ¿Ah?
Y que cuando uno se indigna y dice, no puede ser, demuestre usted, dice, ah, bueno, como hay protestas y como en realidad a mí no me correspondía, yo renuncio y me voy a mi casa. Qué fácil, ¿no? A ver si colaba, a ver si ligaba, a ver si atracaban, ¿no? Porque esa esperanza de vida, ¿qué significa? Ajá. Que entonces las AFPs, ¿no?, tenían que quedarse con el dinero de los trabajadores más tiempo, porque claro, si viven 105 años, tú no te puedes llevar tu dinero a los 60, a los 65, te tendrás que llevar a los 80, o sea, cuando estés muerto. Y de esa manera robarle, porque a la viuda no es que le dan lo mismo que le dan al trabajador, ya vienen los recortes, ¿no es así? Y las trabas, y a ver si tiene viuda, y a ver si tiene hijos sobrevivientes. No, es un robo a mano armada. Y entonces 2 lecciones. No basta con que se vaya a su casa. No, señor. Aquí usted va a tener que explicar a qué intereses respondía. Y date cuenta, Fernando, ¿Ah? nadie relevó esa situación. Nadie. Así es. Hasta ahora. Ah. Hasta ahora. Espero que si llegas a la presidencia de la República tengas la posición rápida de poner orden en esa situación, porque sospechosísima conducta, maliciosa conducta, Pero es que- grotesca conducta contra el pueblo. Pero es que contra esos poderes estamos luchando. ¿Tú sabes cuánto administran las AFPs? ¿Cuánto tienen de dinero los trabajadores? 130.000 millones de dólares. 130.000 millones de dólares. Que es dinero de cientos de miles de trabajadores. Y sin embargo, no quieren soltar ese dinero. Le ponen trabas. Los lobbies en el Congreso hoy día para que puedan retirar cuando llegan a los 65 años son enormes, son poderosos. Cuando el principio es que el dinero del pueblo es del pueblo. Si a ti te obligaron compulsivamente, porque esa fue la ley de Fujimori, que hizo obligatorio tener que aportar a las AFPs. Luego se ha regresado a que puedas tú elegir, pero Fujimori obligó. Y Fujimori En la época de Bolonia. fíjate, nunca le ¿no? explicó al país cómo con nuestro dinero le íbamos a salvar la vida a un sinnúmero de empresas chilenas. Exactamente, Chilenas, exactamente, señor. Víctor. Aquí estamos para hablar las cosas como son. Como debe ser. como ¿Pero ¿Qué te con la parece, verdad. Fernando, Sí. si vamos a un corte Por comercial? favor. Pero cuando volvamos, vamos a analizar la forma descarada. Cómo a través de esta imposición de las AFPs, Fujimori hizo de las suyas con el patrimonio de los obreros, de los trabajadores, de los empleados, de todos los peruanos. Usted no tiene idea. Por eso yo siempre he dicho, Fernando, ¿cómo puede alguien entender a la persona que vote por Keiko Fujimori? Yo no llego a entender. Y cuando vengamos, cuando volvamos, les voy a recordar que Fernando Olivera ha sido líder del FIN. Y en la fila del FIN se postuló al Congreso de la República Susana Iguchi, madre de Keiko Fujimori. Y el día de hoy, Fernando Olivera nos va a revelar los diálogos secretos que ha tenido con tremenda mujer que es tanto amiga tuya como mi amiga. Sí, yo le guardo mucho aprecio Y siento esto- mucha pena de cómo está ahora Dios, presionada y usando el amor de madre, ¿no? Qué Que bárbaro, es ¿no? inmenso, ¿no? Sí. Y una madre al final da todo por sus hijos. Si yo ¿no? pudiera contar, Fernando, lo que ella me ha dicho en su propia casa respecto a su hija, Así es. que por cuestiones de no haberle pedido permiso, no lo puedo revelar. Sí. Pero si lo revelare, Dios, estoy seguro que todo el país lloraría de tristeza de saber que se admitió como candidata a una persona de tan bajo nivel humano. Vamos a un corte comercial y volvemos. Candidato a la presidencia de la República por el partido Frente Esperanza. Fernando Olivera, la figura central de la fiscalización en el Perú. Por los años 90 aparece una figura impresionante que con una escoba hizo historia. Y de pronto un hombre se corrió al punto que no quería volver al Perú porque no podía confrontarse con Fernando Olivera.
Y una cosa rara que Fernando Olivera utilizó hoy, una expresión, cosas inéditas. Le están pasando cosas inéditas, nos dice el día de hoy Fernando Olivera, y una de esas cosas inéditas precisamente es, ¿cómo así? ¿Cómo así? Cuando sale el sorteo para la gran confrontación del día 3 de abril, vale decir, dentro de unas horas ya, se va a generar esta confrontación a las 8 de la noche de este domingo, en el Centro de Convenciones de Lima, aparecen precisamente sorteados que van a tener que confrontarse Alan García con Fernando Olivera. ¿Cómo así sucedió esto? Nos acaba de decir Fernando Olivera, ni él mismo se explica, pero son esas cosas inéditas. Fernando. Yo ahora pensaba en otras inéditas, mira, en este proceso. No es que quiera ver un sentido mágico, aunque yo soy un hombre de fe, pero mira, en la cédula electoral hemos salido primeros en la cédula electoral. Mira eso, bebé. Y antes, en el sorteo de la franja electoral, habíamos salido primeros. Caramba. Realmente, y la inscripción del Frente Esperanza con la escoba ha salido el 25 de diciembre. Quiero que me cuentes, Navidad. que nos cuentes un poco la historia de Fernando Olivera y su vida política. Pero por esta vez, ¿desde cuándo empieza Fernando Olivera a caminar con su escoba? ¿Desde qué Bueno, año? con la escoba desde el año 90. Desde el año. ¿En qué circunstancia decide Fernando Olivera coger esa escoba y caminar por el mundo, por la República Peruana, buscando limpiar tanta suciedad moral? Mira, el año, bueno, no me voy a remontar hasta mis inicios políticos, ¿no? Que en realidad siempre se forman esos valores en la familia. Yo recuerdo siendo un niño que mi padre nos convocaba en la mesa familiar y a la hora de almuerzo que teníamos que comentar una noticia. La primera noticia que comenté fue una columna de Luis Rey de Castro en el diario La Prensa que se llamaba Torre de Papel, la inflación. Y era un niño. Tenía pues 10 años. 10 años. 10 años. Y tu luego, familia, tu padre les había impuesto comentar una noticia. Una noticia periodística. Todos los días a la hora de almuerzo. Vaya. Y entonces, bueno, lo hice bien, mi padre me alentó, pero siempre ya estaba en ello y siempre incentivando valores, ¿no? Luego, ya estando en el colegio, yo trabajaba y estudiaba en el colegio. ¿En qué trabajaba? Administraba el dinero de las obras que mi padre iba tomando en el país, ¿no? Mi padre era ingeniero sanitario. Por ejemplo, hicimos desagües pluviales de Tumbes, ¿no? En esa época estoy recordando el colegio. ¿Y qué pasaba? Yo me iba 3 semanas del mes, ¿no?, a trabajar ahí, a pagar la planilla, a comprar los tubos, en fin, lo que es una administración de una obra. Era un niño, tenía 13, 14 años, y a la vez estaba en el colegio. Un colegio que me permitía ir 1 semana de cada mes, dar mis exámenes, y tenía relación con los profesores. Eran las épocas en que se luchaba contra la dictadura militar. Cuando terminé el colegio, hice uso de la palabra en nombre de los estudiantes. Y yo tenía 2 profesores presos en el CEPA, porque eran dirigentes magisteriales. Y los recordé, por supuesto, ahí en ese discurso, a Vicente Elías, el doctor Pifitre, al doctor Mori, allí en el CEPA. Pero simultáneamente, mira, Víctor, empecé a tener contacto con líderes políticos nacionales. Tuve la oportunidad de tratar y conocer a Víctor Raúl Haya de la Torre, al mismísimo Víctor Raúl. Y yo lo considero un honor, te lo digo sinceramente, ¿no?, porque ha sido un político, un líder con un conocimiento y una cultura de la cual cualquier peruano, cualquier joven podía disfrutar, ¿no? Ese testimonio viviente que además lo transmitía el mismo Víctor Raúl, ¿no? Lo traté muchísimo, pero ya hubo un momento en que Víctor Raúl, el gran Víctor Raúl, era de esos, ¿no?, que ya quería fichar, ¿no? Quería ya que tú firmes y ya seas militante. Y yo tenía una incompatibilidad, porque teniendo la experiencia de vida de lo que significaba la iniciativa privada, el trabajo, el esfuerzo, había ahí una vertiente en el APRE, en la doctrina aprista, que era más bien, ¿no?, era la época en que
hablar del sector privado era como hablar de Satanás, ¿no? Que tú fueras gerente de una empresa era como el demonio, ¿no? El explotador máximo, ¿no? Caramba. ¿Ah? Ahora nosotros, ¿cuántos gerentes hay de su propia empresa, ¿no? De la micro, pequeña empresa, de las empresas familiares. Es algo que tenemos que incentivar. Y entonces, paralelamente estaba tratando a Mario Polar Ugarteche, que era presidente del PPC, ¿sí? Y Antonino Espinosa y la doctrina social cristiana estaba más cercano a ella. Voy a contar algo que será una primicia de repente. ¿Eh? Ahora que el arzobispo de Arequipa, Javier del Río, está famoso, ¿no? Sí. Con sus declaraciones en el Tremenda púlpito. declaración. Nosotros formamos parte de la misma comisión de juventudes del PPC con Javier del Río. ¿Eh? Y con, bueno, otros representantes, Joaquín de Quesada, Víctor Sar, Ana María Echevarría. ¿De ¿no? qué año estamos hablando, Fernando? Yo ya había entrado ahí a la universidad. Ya había ingresado a la Universidad del Pacífico. Y había fundado el Frente Estudiantil Independiente. ¿Eh? Y en paralelo se había fundado eso en la Católica. Javier del Río es de la Católica. Y otros amigos. Y claro, ganamos las elecciones también universitarias. ¿Eh? Yo fui el primer representante ante el Consejo Ejecutivo Nacional, Comité Ejecutivo de la Universidad del Pacífico, y fuimos los primeros en elegir al rector de la universidad. Y fíjate, fue mi primera prueba en donde tienes que elegir entre el interés particular y el interés superior. Habían dos candidatos a rector. Los estudiantes definíamos la elección. Uno era amigo de la familia, un muy buen ingeniero, amigo de mi padre. Y el otro, no era amigo de la familia, era un exalumno de la universidad, pero era lo que la universidad necesitaba, ¿no? Un hombre joven con relaciones internacionales en el sector privado para que pueda conseguir expandir y mejorar la calidad de la universidad. Claro. Pues con el dolor de mi alma tuve que votar por lo mejor para la universidad antes que por la relación familiar y amical. Como corresponde. Porque ¿no? Como tenía debe que ser, ¿no? Claro. Y hoy día es rector honorario de la Universidad del Pacífico. Y ahí fue que yo terminé pues participando en la que dirán, ¿qué edad tendrá este abuelo? No soy abuelo todavía. Todavía. Pese a esos pelos blancos, ahí estoy. pero con rostro juvenil. Entonces, yo me acuerdo que tuve mi primera presentación en televisión por cuestiones políticas en la campaña de la Constituyente del 78. ¿Ah? Con Mario Polar, yo hablando a nombre de las juventudes del PPC. Entonces, permíteme preguntarte sobre tu vida política estrictamente ya como representante nacional. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu historia Entonces, ahí de llegué. representante nacional? Allí ya Fernando? llegué, de ahí entré a la Fiscalía de la Nación, Claro. el año 81 con el primer fiscal de la Nación, Gonzalo Ortiz de Ceballos. Trabajé 4 años en la lucha contra el crimen, contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, contra los militares también que violaban derechos humanos. Yo encontré la primera fosa común en Pucayacu con 80 cadáveres atados, disparados y torturados. Y he tenido al comandante Camión al frente. ¿Cómo se titula esa primera obra que escribe el primer fiscal de la Nación? El fiscal, es un librito amarillito, un fiscal, No lo recuerdo. ante todos, algo así, pero me acuerdo mucho de ese libro que el mismo fiscal de la Nación le regaló a mi padre. Sí. ¿No? Pero un libro bien interesante, bien interesante. Sí. Y entonces tú trabajabas con el primer fiscal de la Nación. Así es, y ahí me forjé, en realidad también en valores de justicia, había recibido en la familia, y con ese primer fiscal de la Nación, con Álvaro Rey de Castro posteriormente, entendí, ¿no? Yo recuerdo mucho, creo que cuando enfrentábamos a Moscaloca, fue la primera cosa que llegamos. La Corte Suprema había suelto a Guillermo Cárdenas Dávila, que era un narcotraficante pues de magnitud. Eso significa... Era el que decía, a mí me dejan trabajar y yo pago toda la deuda externa del Perú. Eso significa, Fernando, que tu inversión de tiempo por el Ministerio Público y el haber trabajado con el primer fiscal de la Nación sembró en ti esa fuerza vitando por la lucha contra la corrupción. Por supuesto, y por la lucha contra la corrupción total, contra el delito, y también simultáneamente porque en esa época el fiscal de la Nación era defensor del pueblo.
por la defensa de los derechos ciudadanos, la defensa de los derechos humanos, que tiene que ir de la mano en una democracia. Y fue allí entonces que entendí que muchas veces las causas justas no llevan el acompañamiento del poder establecido, porque cuando estábamos nosotros exigiendo la condena, por ejemplo, a este Moscaloca, empezaban los pronunciamientos de tal, en contra, ¿no? Porque estaban defendiendo al mayor narcotraficante del Perú en ese momento. Y Gonzalo Ortiz me decía, Fernando, estamos en el buen camino, nos estamos quedando solos. Es que estamos en el buen camino, en el camino de la ley, de la justicia. Y así hemos sacado adelante cuantas causas. De ahí ya empecé en el PPC. Fui elegido diputado, el diputado más joven. Y esa limpieza espiritual que tenía Gonzalo Ortiz, ¿no? Sí. Tremenda limpieza, tremenda limpieza. Y bueno, ¿y qué año fuiste diputado? El año 85, fui el diputado más joven. 85, en el gobierno de Alan García. De Alan García. Precisamente. Exactamente. Para desgracia de Alan García. Y fíjate cómo nos engañó Alan García. Cuando Alan García es elegido presidente, para que veas que no hay ninguna cuestión personal. Cuando Alan García lo eligen presidente, lo eligió mucha gente que creía en su propuesta y en su juventud. Alan García llegó con 36 años, creo que, al gobierno. Y sin embargo, cuando pronunció ese discurso memorable del año 85 de toma de mando, donde anunció la reducción de la adquisición de los aviones Mirage a 12, 24 ya no se adquirirán, se destinarán esos recursos para luchar contra la miseria. Oye, ¿sabes qué? Yo lo aplaudí y dije, ¿qué cojones tiene este hombre? Hay que apoyar lo que hay que apoyar. Mi candidato fue Bedoya, yo no voté por Alan García, pero si en ese momento hacía algo bien un presidente, pues había que apoyarlo. Obvio. ¿No? Pero era un gran farsante. Tú sabes que cuando ha jurado y asumía el cargo, ya tenía el primer negociado hecho. Antes de jurar el cargo se había ido a Europa. Estaba como los hermanos de Ollantumala. Igual. Por eso te digo, no sé qué maldición tiene el poder. Dios me libre. Dios me libre. Dios ayúdame. Cuando viajó... Dios que te ayude a no ser corrupto, Fernando. ¿Eso es lo que estás pidiendo? Mira, yo he transitado tantos años en el poder, en la oposición, en el gobierno, en la lucha contra el crimen, y estoy limpio, Víctor. No me he llegado a contaminar. Y por eso como Salomón estás pidiendo, Salomón pidió que le dé sabiduría. Y yo te digo, mira, yo te cuento, Fernando, que acabo de anunciar mi candidatura a la presidencia del gobierno regional. Y te juro que tengo temor de convertirme en un ladrón. Tengo terror de convertirme en un corrupto. Tengo terror. Porque el poder es peligroso. Vendrán las tentaciones. Pero por supuesto. Pero chocarán con una muralla. Porque uno tiene que estar imbuido de esos principios, ¿no? Ni siquiera dudar. Pero lo que yo veo, mira, Alan García, ¿qué pasó? Se fue de viaje a Europa. ¿Con quién se encontró en la ciudad de Capri? Con Carlos Andrés Pérez, el presidente venezolano, un maestro de la corrupción. ¿Y qué le dijo en Capri? Y esto inclusive me lo ha contado Carlos Roca Cáceres, que sí es un aprista respetable, que los hay. Un hombre honrado. Por eso no es candidato ni está en toda esta corruptela. Por eso es que lo pusieron a un lado. Está ahí, como apestadito dentro del partido aprista. Pese a la historia de su familia, su padre, un gigante aprista. Así es. Y yo me he encontrado el otro día con otro gran aprista. Esta semana me lo he encontrado. Y me ha dicho que inclusive estaban considerando el retiro de la candidatura de García. Que ya es hora que rescaten a ese partido de la mafia en que se ha convertido ahora. ¿Y qué cosa hizo? Carlos Andrés Pérez le dijo, mira Alan, tú tienes que robar y robar bien los 2 primeros años, porque después vienen los problemas políticos. Y lo conectó con un traficante de armas, Abderramán El Asir, que trabajaba con otro, Khashoggi. Todo esto lo sabe Lourdes Flores, que hoy día es su vicepresidenta, y sin embargo está ahí. ¿Y qué hizo? Los aviones Mirage que había contratado el gobierno de Belaúnde el año 81 para ser entregados el año 85, tienen un precio cuando tú los encargas y tienen todo un proceso de fabricación sin urgencias.
Pero si tú quieres, si tienes un conflicto armado de pronto, y eres una potencia que tienes dinero en efectivo, dices, salgo al mercado a comprar, pago por los aviones, ¿cuánto? Y eso era lo que pasaba, había una guerra Irak-Irak, y salieron a comprar al mercado, por 36 millones de dólares cada avión, lo que al Perú le había costado 12 millones. Sustituyó García, trianguló para los aviones del Perú cedérselos a quien le pagaba 36 millones y la diferencia se lo embolsicaba. Y cuando daba ese discurso que yo aplaudí, ya tenía el negociado hecho. Y no lo digo yo, lo dice el fiscal Morgenthau de Nueva York. Claro, de manera que cuando tú, Fernando, fuiste diputado de la Nación el año 1985, tu compañero del hemiciclo era Alfredo Barnechea. Por supuesto, inclusive venía y se sentaba aquí al lado. Que había ingresado a la Cámara de Diputados por el APRA, ¿verdad? Así es. ¿Y tú te acuerdas, Fernando, que la campaña de Alfredo Barnechea era cogidito de la mano de Ala García? Sí, ¿Te acuerdas? Por supuesto, pero claro. Muy bien, pero te cuento esto porque antes de ayer hacía un programa aquí y mucha gente no sabía que Alfredo Barnechea es aprista. Y entiendo que hasta hace muy poco pretendió ser candidato del APRA, pero bueno, no sabe eso y no sabe muchas cosas más. Claro. Entonces era tu yo compañero digo, de trabajo. yo les digo, revisen a todos, empezando por mí, por favor. Y si creen que tienen alguna duda, pues comuníquense, ¿no? No, a mí, ¿de qué me acusan? De cierto gesto. Vamos, de hacer esto. ¿Ah? ¿De qué? De que cuando llegaba a mi casa hubo un tropezón o le golpeé con la puerta a una periodista que se había metido dentro de mi casa sin querer queriendo, he pedido las disculpas. Pero ese tipo de cosas. Nadie me puede hablar ni de doble cara, ni de esto. Pero ¿a qué iba con todo esto? Que las tentaciones existen y lo que hay que hacer es conocer bien a cada candidato. Tú acabas de citar el caso de Barnechea. Pues sí, que lo revisen. Yo lo único que tengo que decir es que él va por el Partido de Acción Popular de Belaúnde. Sí, pero Belaúnde tenía muchos defectos, como todos podemos tenerlos, pero a Belaúnde nunca se le pudo decir corrupto. Sí. Porque nunca estuvo representando tampoco intereses particulares de empresas o haciendo lobbies o hacía eso. Por eso mucho cuidado con comparar, ¿no? Fernando, una preguntita. Quisiera que nos saque de esta duda. Sí, por favor. En los últimos días hemos visto a un Alfredo Barnechea en extremo vulgar. Por ejemplo, le dan un sombrero y se quita el sombrero con un desprecio total a la generosidad del pueblo. Un niño viene a abrazarle y le desprecia al niño. Estamos hablando de Alfredo Barnechea. Viene una señora a invitarle un chicharrón y le desprecia de la manera más vulgar. Luego le llevan a un mercado y le dice a su gente, a este lugar de porquería me has traído. Y ayer, ingresa a una convención y de pronto están sentados los candidatos y PPK estaba representado por Mercedes Arauz. Saluda a todos y no le da la mano a Mercedes Arauz. Dime, ¿Alfredo Barnechea siempre ha sido así de vulgar? Tú que lo conoces desde muy joven en la Cámara de Diputados, ¿era así? ¿Tan vulgar? ¿Tan terriblemente malcriado? Mira, yo sinceramente quisiera que eso lo juzgue el pueblo libremente. Lo que yo tengo que decir es que el pueblo percibe la naturalidad de cada quien, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo ninguno de esos problemas. Como se dice, yo tengo química. Puedo estar en el lugar más pobre, con el más humilde. Quizás he aprendido a lo largo de mi vida a escuchar más, a ser más consciente del drama de cada familia, de cada persona. ¿Pero ¿no? que hasta los candidatos al Congreso de otros partidos te han venido a saludar? Sí, y fíjate, Víctor, ¿y qué cosa le he dicho a esa candidata?
Ojalá trabajemos juntos. Claro que sí. Porque nos vamos a entender. A mí cuando me dicen, va a venir un problema de confrontación con el Congreso. Bueno, si hay que confrontar, confrontaremos, porque tampoco la autoridad democrática tiene que ser débil y paralizar lo que tengas que hacer porque en el Congreso te lo paralizan. Pero no, y cuando les he dicho, y a ti te consta, yo concertaba con el Congreso mucho. Yo he sido 20 años parlamentario. O sea, yo sé tratar con el Congreso. Y podemos entendernos cuando hay buena voluntad de esos congresistas, por un interés nacional, por un interés regional, ¿no? Eso requiere una preparación y una cosa natural. Igual sucede en el contacto con el pueblo, porque tienes que tener la sensibilidad a flor de piel. Cuando yo he llegado a La Rinconada en esta campaña, que es una zona de minería que llaman ilegal, informal, he comprendido qué es lo que pasa ahí. Es como el cerro donde hay oro, ¿no?, que ha sido tomado por los apestados del Perú, por los que les negaban oportunidades el resto del país y que se han tenido que ir allí a rascar un cerro, ¿no?, en condiciones, no sabes, más de 5.000 metros de altura, con abandono total del Estado, sin agua, sin desagüe, con la entrada de unas carreteras terribles, con cerros de basura, con contaminación. Pero, ¿por qué se ha llegado a ese extremo? ¿Por qué tenemos que llegar aquí en Pucallpa a la protesta, a la ira? ¡Escúchame! Antes de Felizmente, no han mandado ahora reprimir con sangre y fuego. Sí. Porque lo que estaba pasando, mira, yo comprendo. Cuando los trabajadores de Doerrán, de La Oroya, llegan a interrumpir la carretera central, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque a fin de mes, señores, ya me despiden, no voy a tener trabajo y tengo una familia que mantener y he tocado la puerta del ministerio, de la empresa, esto, y no me hacen caso. Oye, yo habría hecho lo mismo. Es mi familia. Claro, está Tengo que defendiendo el defender, derecho ¿no? al alimento, la seguridad. ¿Y qué cosa han estado haciendo los que protestaban en Tía María o en Conga? ¿Ah? Oye, por favor, yo vivo del agro. Esta es mi vivienda, esta es mi vida. ¿Vas a quitarme el agua para llevártela a la mina? Agregado, ¿Ah? agregado No. a la promesa que le había hecho ya Exactamente, Humala, ¿no es cierto? exactamente, ¿no? Pero ¿qué cosa respondió ahí este gobierno? Fuego, 5 muertos en Tingamaría, y luego la empresa que dijo, ya no va a coger el agua del río Tambo, la va a coger del mar y desalinizar. Pero ¿por qué no se hizo de saque eso? O como los Wampis y los Aguajú cuando Ah. defendieron su territorio, ¿no es Sí. cierto? Su derecho a vivir en paz, en la curva del diablo Ala García les mandó a matar. Eso ha sido una matanza. Una masacre, yo Una investigué masacre. el caso, Es una masacre. Fernando. Yo tengo a un miembro de mi lista que tiene todo para denunciar, que es el coronel Hugo Robles del Castillo. Cuando quieras información sobre esos Sí. casos, yo te quiero decir que este Por canal, favor. esta empresa, Sí. ha invertido Lo voy a decir. mucho dinero para investigar. Y personalmente, yo personalmente, Fernando... Y está investigué el impune. caso. Por supuesto, pero Impune. no tienes idea. Hasta desaparecieron los cadáveres, ¿no? Por supuesto. ¿No? Te informaron Ah. eso, por Sí, supuesto. claro. Claro. Ah. Hermano, lo que sucedió en la curva del diablo es lo más vulgar. Cuando el mundo sepa esto, Alan García no se va a salvar de la cárcel, señor. Esto es una masacre. Exactamente, tengo esa misma información. Y te acuerdas días antes, 2 días antes, 2 o 3 días antes, yo lo he escuchado a Alan García decir, pero ¿cómo es posible que esos ciudadanos de segunda quieran hacer de las suyas, tomar carreteras? ¿Qué pasa? Y le ordenó a Mercedes Claro. Cabanillas, ¿no es cierto? Cabanillas, claro, A Cabanillas. mandar a destrozar a esa gente cuando ese mismo día ya estaban saliendo de ese lugar, Fernando. Entonces yo estuve allí, yo investigué el caso de punta a punta. Pero te quiero contar, cuando me pongo a escribir el libro que tengo que escribir sobre esto y denunciar al mundo entero la situación, me pongo a llorar al ver tanta desgracia humana, tanta desgracia que este bandido, este Alan García, ha hecho contra la gente humilde. Pues pagará por eso, pagará por eso. La justicia Tiene que tarda, pagar. pero llega. ¿Sí? Tarda, pero llega. Mira, Víctor, yo sé que tenemos acá una agenda de propuestas, pero permíteme compartir esto. El caso La Cantuta, los 9 estudiantes de La Cantuta y un profesor universitario,
por el cual está hoy día sentenciado Fujimori, pagando cárcel. ¿Quién lo llevó al Congreso? Fui yo. Un día estaba en mi despacho y una madre de los estudiantes, era más o menos julio, agosto, me anuncia a un asistente, me dice, doctor, pues, congresista, ¿puede recibir a una señora que está aquí? Sí, por supuesto, que pase. No tenía ni cita ni nada, la recibí. Y me dice, mire, doctor, mi hijo está desaparecido hace más de 6 meses. ¿Ah? Ahora cuénteme las circunstancias, señora. Sí, bueno, se metieron los militares aquí, etcétera. ¿Y qué documentos tiene? Habían presentado un habeas corpus en su momento. Y felizmente, el tal Nicolás Divari Hermosa Ríos, que era el comandante general del ejército y presidente del comando conjunto en el Fujimorato, había respondido con gran prepotencia como diciendo, sí, hicimos el operativo, ¿y qué? Pero reconoció que había hecho el operativo. ¿Ah? Bueno, yo le dije a esa madre, señora, mire, yo le voy a hablar con toda franqueza. Yo creo que aquí ha pasado lo peor, había un desenlace fatal, pero le prometo, se lo juro, que no voy a parar hasta que se sancione a los responsables. Bueno, le dije a Carlos Cuaresma, mi primer vicepresidente, que estaba en la Comisión de Derechos Humanos, prepara una moción, voy a pedir una comisión investigadora. La llevamos al Pleno. En esa época, si tú presentabas una moción y no estabas presente, sin debate la archivaban. Caramba. Pues cuando vieron que Cuaresma no estaba, yo me paré corriendo, fui y la firmé y pedí la palabra. ¡Pum! Y empecé a defender. Aquí hay que investigar, aquí había este operativo, aquí son los nombres, tal. Y mientras hablaba, viene un ujier y me trae un sobre. ¿Sí? Que claro, urgente me dice. Mientras yo hablaba, y en eso lo veo a Henry Piz, le hago una seña, te doy una interrupción. Y a él le había llegado el mismo sobre. ¿Qué nos comunicaban? La existencia del Grupo Colina, que era el que aniquiló, el que asesinó, el que luego enterró, le metió cal a todos los estudiantes y a ese profesor universitario. Y así sacamos adelante esa comisión. Pero ¿qué quiero decir? La justicia tarda, pero llega. De ahí que hicieron, con todos los descubrimientos donde... Lo digo para que recuerde el pueblo de qué estamos hablando cuando estamos hablando de Keiko Fujimori, de la misma gente que está ahí atrás, escondidita, para capturar el poder y volver a hacer lo mismo, pero si ya está llamando terroristas a quienes protestan en las calles. Antes de ir a un corte comercial y hablar las protestas que tienes, de las propuestas que tienes, Fernando, para el país y para la región Ucayali, quiero por favor pedirte, de manera muy encarecida, que nos reveles el diálogo que has tenido con Susana Higuchi cuando ella era, para empezar, una figura prominente del PIN, de tu partido. Cuando tú te postulas a la presidencia de la República, ella se postula al Congreso Nacional, ¿no es cierto? Y entonces ella de hecho ha dialogado contigo sobre la conducta de su hija Keiko Fujimori cuando era primera dama, ¿no es cierto? ¿Puedes contarnos algo de esto? Sí, en la medida que puedas hacerlo, por supuesto. Primero hay que poner en situación todo el cuadro. Viene el 5 de abril, es el próximo martes. Sí. La verdadera causa del autogolpe de Fujimori fue mantenerse en el poder con impunidad. Fujimori dio el golpe el 5 de abril del año 92, porque en marzo del año 92, Susana Higuchi reveló ante el país que había corrupción en las donaciones que venían del Japón. Las ropas usadas. Ropa usada, y había ropa usada y había dinero. Eso lo íbamos a descubrir. Cuando Susana Higuchi hace esta declaración, yo pido en el Congreso de la República, inmediatamente en la Comisión Permanente, una comisión investigadora. Quien hablaba era la primera dama, no la primera dama de la corrupción, como fue Keiko Fujimori, era la primera dama, la esposa del presidente de la República. ¿No es cierto? Una persona correcta, honrada, que encima le había protegido a Fujimori hasta en el debate que dijo que había comido bacalao. Espero que Alan García no salga con algo parecido, o que Lourdes Flores salga a decir, es que Alan García ha comido bacalao y se ha enfermado. Pero nada raro sería. Bueno, nada raro sería. Esperamos. Y entonces,
Fujimori sabía que si nosotros investigamos íbamos a saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que cuando Fujimori viajó al Japón, antes de jurar como presidente, igual que Alan García, ¿no?, estuvo recibiendo las donaciones en efectivo y en ropa, ¿no? Y iban a llegar muchos más. Pero ¿qué instrucción le dio al embajador del Perú en Japón, el señor Maquiavelo? Le dijo, todo este dinero va a ir a unas cuentas que son administradas por Rosa Fujimori, Juana Fujimori y Víctor Aritomi. Más de 80 millones de dólares. Y todo el tema de la ropa donada. Y entonces si nosotros investigábamos, íbamos a descubrir eso. Porque para empezar estaba la declaración del embajador Maquiavelo, que iba a decir la verdad. Y estas son las cuentas, y aquí está, y ellos las tienen. Hoy día, Rosa Fujimori, Juana Fujimori, Víctor Aritomi, prófugos de la justicia. Y el otro día que dio una entrevista a Keiko Fujimori, dijo, bueno, creo que ese asunto ya está archivado. No está archivado, son prófugos de la justicia. Ella más bien es la que va a quedar archivada. Ella ha vivido en la casa de Juana Fujimori. Ella recibe dinero de la corrupción para financiar su campaña millonaria. Y entonces, ¿qué pasa con Fujimori? Viene el 5 de abril, lo disfraza de que es lucha antiterrorista. Y luego a Susana Higuchi la encierra. Jóvenes, aunque no lo crean, por favor, peruanos, refresquen la memoria. La encierra en la residencia de Palacio de Gobierno. Suelda las puertas, suelda, no puede salir, o sea, la tiene en una prisión. Como este caso. ¿Sí? Así no puede salir. Y entonces, Susana Higuchi llega inclusive a querer comunicarse con, por radio, con Lucar, con que tenía un programa de televisión. Estás revelando lo que conversaste con ella. Claro. Y entonces, finalmente, hay una memorable presentación de Fujimori donde sale también a decir, anuncio, disuelvo a la primera dama. La disolvió, ¿no? Como que fuera una cuestión de un nombramiento, de un ministro, de un viceministro. No, fuera, ¿eh?, a la madre de sus hijos. Y la sacó. Y luego la tenía vigilada con unas camionetas que tenía repartidas en Lima, que había conseguido equipos de interceptación, de chuponeo telefónico, ¿no?, con los cuales, no telefónico, perdón, de voz, con los cuales Estados Unidos capturó a Escobar en Colombia, porque ya le habían grabado sus tonos de voz, sus impresiones, y iban detectando dónde estaba. Así la tenía Susana Higuchi. Qué bárbaro. ¿Ah? Para ver qué hablaba, qué decía. En ese contexto, ya Susana Higuchi, sabiendo nuestras credenciales democráticas, de lucha contra la dictadura, contra el autogolpe, de lucha contra la corrupción, de que habíamos estado investigando el caso de las donaciones, finalmente nos encontramos en el camino. Nuevamente fue yo creo, la mano de Dios, ¿no? Porque Susana es una mujer creyente, es una mujer de valores. Y una mujer muy buena. Muy buena, muy noble. Por eso es que ahora está haciendo lo que está haciendo, fíjate. Tan noble, Fernando, que es capaz, fíjate, de salir y decir, voy a ser una secretaria más de mi hijita candidata. Pero yo digo, en esas palabras, cuánto dolor debe sentir en cada palabra que suelta para poder referirse a su hija Keiko Fujimori, que miraba cómo le torturaban a su madre. Y ella, por amor al poder, fíjate, y la fidelidad a su padre, no denunciaba y callaba y sonreía, pese a que destrozaban a su madre. A mí me ha enseñado las marcas que le han quedado de los electroshocks que le ponían aquí, acá, en la cabeza. Me ha hecho tocar, yo la he visto. ¿Ah? Ha quedado dañada, francamente dañada. ¿Ah? No era la misma persona antes de esa tortura. Y además me contaba cosas que parecían increíbles, ¿no? Me contaba que ella, cuando estaba ahí encerrada, veía cómo entraba la droga a Palacio de Gobierno. Yo creía que realmente, te voy a decir la verdad, decía, Susana tiene muchos valores, pero definitivamente ha quedado afectada, debe haber imaginado, no podía pensar que eso era cierto. Pero luego cuando se ha encontrado droga en el avión presidencial, se ha encontrado droga en la embarcación presidencial,
se ha comprobado que se cambiaba armas que compraba Montesinos, Fujimori, triangulando para dársela a la FARC colombiana, a la narcoguerrilla de la FARC colombiana, a cambio de droga. O sea, era un narcogobierno total. Ya lo que decía Susana no es que estaba alucinando, es que lo ha visto. ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Y cuántas cosas más? Y la vida de esa mujer corría peligro, en verdad. Y con nosotros encontró ese amparo en el Frente Independiente Movilizador, en la escoba, porque estaba ahí muy sólida, muy resguardada y a la vez muy respetada, muy apreciada. Ahora, sin embargo, mira, a mí me da pena. La comprendo y me da pena, porque sale así toda caída como está. Sí, voten por Keiko. Y abandonadita, bueno, ¿no? Está sí. abandonadita. No, y sabíamos, esta Keiko Fujimori, ¿cómo se pudiera saber el registro del avión presidencial? Usaba el avión presidencial como que fuera su auto personal. Sí. Viajaba al extranjero cuando le daba la gana, llena de amigos, con borracheras y con juergas. Ese era el verdadero avión parrandero, te lo digo. Por supuesto, claro que sí. Ojalá pero diera... no solamente el avión parrandero, señor mío. Era el avión del narcotraficante. Pero por supuesto. Alberto Fujimori. Pero por supuesto, pero estamos hablando de lo que ya hacía Keiko Fujimori, que estudió con el dinero de todos los peruanos, ella y todos sus hermanos, que ha sacado narcoindultos. ¿Tú sabes eso, claro, Víctor? por supuesto. Los narcoindultos de la banda de Oyuquito. Obvio. Aquí yo tengo su declaración dada ante la comisión Weissman, que se creó inmediatamente después de que cayó el Fujimorato con el video del 14 de septiembre. Es ella la que mantiene hasta el día de hoy como a Joaquín Ramírez como secretario general de Fuerza Popular, a pesar que ese señor está acusado de lavado de dinero nada menos que por la mismísima procuradora anticorrupción, Julia Príncipe. Ahí sigue. Un hombre acusado de lavado de dinero. Es Kenji Fujimori, al que le encontraron 100 kilos de clorhidrato de cocaína en los almacenes de su empresa Limasa y que ni siquiera ha declarado ante la fiscalía, diciendo que él es congresista y no se le puede tomar una declaración. Y el Congreso ni siquiera lo han suspendido un solo día, poco más si lo condecoran. Si hubiera sido tú o yo, estaríamos ya de repente fusilados. Olvídate. ¿No es cierto? Sí. Si a mí me metieron a la cárcel por defender los intereses de los asentamientos humanos aquí. Claro. Imagínate. Y lo volverías a hacer, ¿no es cierto? Obviamente, señor mío, Claro, por sí, supuesto, claro. Fernando, con orgullo te Así digo, es. me encanta ser delincuente si ser delincuente significa defender los intereses de los más humildes. Igual. Quiero volver a ser delincuente. Por supuesto. Es que así es. La ley se aplica para el que está luchando por la justicia. Y Así los es. otros, los poderosos, impunes. Impunes. Esos no pagan impuestos. Dicho sea de paso, ese es un tema. ¿Sí? Ese Hermano, es un tema. Vamos. ¿qué te parece si entramos? Mira, tenemos apenas 27 minutos Sí. para terminar esta sesión periodística, Fernando. Pasamos a analizar la situación de las propuestas Sí. a la región Ucayali. Sí, justamente estaba entrando a tema. Un tema que está presente. Aquí se está cobrando el IGB. Aunque nadie quiera creer, señor mío, fíjate, la Telefónica, Así es. la empresa Claro, el Ripley, Sí. los supermercados todas, Totus, todo el mundo, hermano, nos cobran los 5%, el Ucayali inclusive. Sí. ¿No es cierto? Cuando compras el petróleo, igual, la gasolina igual, y nadie dice nada. Aquí nuestras autoridades, nuestros alcaldes digitales, nuestros alcaldes provinciales, nuestros presidentes regionales, toda la vida han callado. Por fin, y date cuenta una cosa, la Cámara de Comercio de Ucayali, cómplice de todo esto, y por fin el día 9 de marzo, el Frente de Defensa se ajustó los pantalones y le dijeron basta de robos. Basta. Exactamente, Y este este es el canal nombre. apoyó, este canal y mi persona apoyamos todos, todo este equipo de prensa, hermano, apoyamos por entero porque ya basta. Ya hay que poner orden en esta región. Exonerado de tributos, pero la leche cuesta más aquí en Pucallpa que en Lima. Increíble. Increíble. Por eso te digo, es que lo increíble es que no haya una autoridad que haya hecho nada. Y ha tenido que ser el pueblo el que sale a las calles a exigir basta ya. La exoneración existe.
el cobro del IGB es un robo. Y aquí lo que hay que hacer, yo presumo, ¿no?, que esto es obligado por el Estado, por la SUNAT, que se cree por encima de la ley. Y las empresas acatan ese mandato de la SUNAT, de Economía y Finanzas, del gobierno, dejando de lado la ley, que también hacen mal, porque a mí no me pueden obligar a hacer algo contra la ley. Lo que están haciendo es algo contra la ley. Ese cobro es ilegal, es un robo. Y entonces... Y se está generando un enriquecimiento ilícito, indebido. Sí. Y que tienen la obligación de devolver. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a establecer responsabilidades funcionales y penales, porque basta ya de impunidad. Aquí no es que yo robo y después no pasa nada. Pongo una multa o digo me equivoqué y no pasa nada. No, señor, aquí hay autoridades del gobierno responsables y hay empresas que son responsables. Porque así como cuando tú estás en el ejército y a ti te dan una orden indebida o contraria a la ley, tú la puedes desobedecer. Pero aquí no. Cobre usted acá un 18%, del cual está exonerado todo el usuario en la región Ucayali. Lo mismo está pasando en Huánuco, ¿ah? ¿Ah? Y yo le puedo decir, no, señor, tienen multitud de asesores legales, ¿no es cierto? Aquí tengo mis informes, no le toca. Lo que usted me está pidiendo es ser ejecutor de un acto ilegal y no lo cobro, pero lo cobran. Porque claro, hay que ser amiguitos con el gobierno, ¿no? Que me da todo lo que yo pido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar responsabilidades administrativas, penales, enjuiciarlos, sancionarlos, que paguen lo que tengan que pagar por daños y perjuicios, y por supuesto, el mismo 28 de julio, Dios quiera que antes, pero si llegamos hasta el 28 de julio, vamos a devolver todos y cada uno de los cobros indebidos, y todos juntos, no como el fraude del Fonavia, que te van dando así unas limosnas poquito a poco a los fonavistas, no, vamos a devolver todo, y vamos a establecer sanciones que correspondan a los responsables, y todo volverá a ser, y es más, en Ucayali nosotros, como zona de atracción turística, vamos a dar también, igual que en gran parte del Perú, incentivos tributarios adicionales. Porque uno de los sectores que va a sustentar la reactivación económica va a ser el turismo. Nuestro reto es crecer de 3 millones de turistas al año que ingresan al Perú, 30 millones de turistas. Te quiero comentar, Sí. Fernando, que aquí en Ucayali, como bien sabes tú, tenemos un lago llamado el Limiría. ¿Recuerdas el lago Limiría, no? Aquí en Macicea. Y resulta que el Estado Nacional se dio en concesión estos bosques, estos espacios de Limiría a una universidad llamada Alas Peruanas y a otra empresa. Y esa zona está a punto de entrar a una guerra terrible. Ahora hasta les están prohibiendo pescar, comer un paiche, una cosa así. O sea, fíjate cómo el Estado esclaviza al humilde. Bueno. Y ahí hay 14 comunidades entre étnicas y otras. Fíjate, oye hermano, yo no llego a entender qué tipo de país es Pero este. primero, ¿cómo puede entregar en concesión algo que en realidad es propiedad de las comunidades? O sea, aquí damos en concesión a seres humanos entonces. Pero, por supuesto. ¿Cómo? No. Aquí vamos a revisar todas esas concesiones, todos esos contratos, los vamos a revisar. Porque ahí ha habido mucha coima. ¿Sabes quién es Alas Peruanas, no? Oh, ¿Ah? Dios. Fidel Hermano, Ramírez, por favor. el padrino, ¿ah? El testaferro de Montesinos, Ujú. el tío de Joaquín Ramírez, del lavador de dinero, del que es secretario general de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori. Caray. ¿Tú sabes que ese señor, el año 2001, quiso venir en las listas parlamentarias del FIN y ofrecía un billetón? ¿Ah? ¿Y este de dónde salió? Lo mandé chequear, testaferro de Montesinos, fuera de aquí, ¿no? Y ahora mira lo que tiene, el imperio que tiene, de los que se llenan de plata como cancha, lucrando con la educación superior de nuestro pueblo. Ujú. ¿Ah?
Fernando, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial de un minuto, menos de un minuto, por favor, y volvemos, pero menos de un minuto? Entonces estamos con Fernando Olivera, candidato a la presidencia a la República Peruana por Frente Esperanza, y es el hombre de la escoba. Y en estos momentos, Fernando, seguramente nuestra comunidad está ansiosa ya de saber cuáles son las propuestas de gobierno, las propuestas centrales, por supuesto, tanto a nivel para el país como para la región Callao. De forma permanente este tema del IGB lo acabamos de tratar, el tema de la provisión de energía, la fijación de tarifas, también lo hemos enmarcado en la propuesta general de participación popular en el control de estas empresas prestadoras de servicios y en la fijación de tarifas. Pero tenemos además que resolver el problema de la contaminación que hay del río y en general en toda la región, y el abastecimiento de agua, las obras de saneamiento. Todo eso está contemplado en nuestro plan de gobierno de infraestructuras. Está contemplado también el tema del puerto de aquí, que tiene que modernizarse y tiene que hacerse, hay una inversión importante. Nosotros tenemos... El puerto es una ansiedad de por vida, Fernando. Así es. De por vida. Así es, así es. Y aquí está, aquí lo tenemos. Tenemos una primera gran acción que empezará el 28 de julio, que es la reactivación de la economía. La economía está cayendo, la inversión pública ha caído, la inversión privada ha desaparecido, es negativa, la balanza comercial es negativa, en fin, así nos están dejando el país, un país que va a una crisis económica, porque paralelamente están subiendo los precios de la canasta familiar, ya están habiendo despidos, y nuestro deber es crear condiciones para que haya más trabajo. Vamos a crear 4 millones de puestos de trabajo, empezando con la industria de la construcción. Tenemos todo un programa financiado para carreteras, túneles, ferrocarriles, aeropuertos internacionales, puertos, modernización, mantenimiento de infraestructura para la educación, colegios, hospitales regionales, de cercanía. Todo eso está. Ya están los proyectos, ya está el financiamiento, ya está inclusive pasado por el famoso SNIP. Pues vamos a hacerlo con honradez. Y eso va a traer una dinamización de la economía inmediatamente. La industria de la construcción tiene mucho dinamismo y va a tener resultados sociales. Hay infraestructura social como los proyectos de agua, desagüe, colegios, salud, y hay infraestructura de la competitividad como son las carreteras, como son los puertos, los aeropuertos. Primer gran pilar. Segundo gran pilar, ya lo dije, turismo, que pasaremos de 3 a 30 millones de turistas al año. Agricultura, vamos a ampliar 1,5 millones de hectáreas la frontera agrícola. Ya están los proyectos listos, pero con una diferencia. Fujimori dio una ley de promoción agrícola que vence dentro de poco, que nosotros la vamos a reformar. ¿Por qué? Porque en la ley de Fujimori, que la dio con Klimper, el vicepresidente de ahora, de la primera dama de la corrupción, Keiko Fujimori, se establece un régimen esclavista. Los trabajadores del agro pueden percibir como sueldo máximo el sueldo mínimo. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, ahí está. ¿Cómo es esto? ¿Sabes qué? Yo he aprendido en esta campaña, no podía creerlo. He leído la ley. Inclusive ponen la división del sueldo máximo de entonces, que era 480 soles entre 30, 16 soles diarios en la ley. Pero, ¿qué ponen? Que dentro de ese sueldo mínimo máximo, ¿no?, están incluidos los beneficios sociales, es decir, la compensación por tiempo de servicios, las vacaciones, todo. Es decir, establecen un sueldo súper, hiper mínimo. Si ahora lo elevan a 850 soles, el sueldo real que van a percibir es de 500 soles. Promedio. ¿No?
con un agravante que el trabajador del agro trabaja más de 8 horas. Está expuesto a las inclemencias del clima, ahí donde el sol es muy fuerte o a donde hay la lluvia, etcétera, ¿no? Tiene un riesgo mayor para su salud. Y ese es el régimen, ese es el modelo en el que están trabajando los que llaman modernos, los que quieren hacer las reformas de segunda generación, que no es otra cosa que la llamada flexibilización laboral, que es el recorte de los derechos de los trabajadores, facilitar el despido. Nosotros estamos en la orilla opuesta. Creemos que lo que hay que bajar son los costos financieros y lo podemos hacer con líneas de crédito directas que conseguimos de la Alianza del Pacífico, del BID, de la Unión Europea, de la propia China, para entrar a competir en el mercado, sí, al 5% de tasas de interés anual, no como ahora te cobran, 36, 38, 40% como mínimo, para la pequeña microempresa, para el agrario lo mismo, y digo como mínimo. Y tenemos que bajar costos tributarios. Los vamos a bajar los impuestos a nivel nacional. Y donde hay las exoneraciones, claro que las vamos a mantener y vamos a dar mayores incentivos tributarios para los que nuevamente quieran instalarse aquí en sectores como el turismo, la industria forestal. Ahí vamos a crear 500.000 puestos de trabajo. Aquí hay industria forestal, pero es totalmente, ¿no? No pagan nada de nada. Es una industria, digamos, semi-industria. Así es. Semi-industria. Pero en Chile crean 500.000 puestos de trabajo. Aquí tenemos registrados solamente 500 puestos de trabajo. Pues vamos a hacer las áreas donde se pueda hacer la industria forestal ordenada, con reforestación, y que sea además el insumo para la gran industria del mueble. El Perú debe ser la industria del mueble regional de todo Sudamérica, inclusive penetrar Estados Unidos. En Suecia hay una fábrica que se llama IKEA, que hace muebles prefabricados para clase media, para sectores populares. Y de todo. Y de todo. ¿Y aquí por qué no lo podemos hacer? ¿Sí? Pesca de consumo humano directo, otros 500.000 puestos de trabajo, y además vamos a acabar con la desnutrición. Hoy día todavía hay índices de 35% de desnutrición infantil. Y sigue habiendo la desnutrición, la extrema pobreza. Bueno, con todos estos elementos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Crecer no menos del 10% anual. Y con eso, y en paralelo, claro, vamos a atacar la inseguridad ciudadana, que no es ningún secreto, Víctor. Dios. Lo que pasa es que tienes que trabajar. Ucayali está en una violencia social, Fernando, tienes que trabajar, tienes que trabajar. Es que los gobernantes están preocupados de robar. Y yo voy a empezar mi día a las 6 de la mañana tomando cuenta a cada región, a cada responsable, que me dé cuenta cómo van los operativos, cómo me identifican a las bandas. Hay un mapa del delito, sabemos dónde está el delito. ¿Te acuerdas cómo cambió, Fernando, la historia de los ministerios y su relación con el Congreso cuando nuestro gobierno empezó a generar agentes de coordinación de los ministerios con el Congreso de la República? Claro. ¿Cómo mejoró todo? Claro. Antes era un desorden, un caos, y con eso, con solo ese cambio, fíjate lo que acabas de decir. Sí. Lo que acabas de decir me parece sería revolucionario. El gobierno central tiene abandonado a las regiones porque no hay un veedor, ¿no es cierto? Y solamente escuchan pedidos de cosas chiquititas, una callecita, una obrita por aquí, una obrita por allá, y acullá, cosas chiquitas. O sea, no hay un órgano que coordine las cosas de desarrollo. Yo te voy a decir una cosa. Mi primer vicepresidente, que es Carlos Cuaresma, que ha sido presidente regional del Cusco, tiene como función principal justamente esa, ser el gran responsable del proceso de regionalización y descentralización. Y estará allí presente en el Poder Ejecutivo, no como un ente decorativo que son los vicepresidentes, ¿no? Que están esperando en qué momento cae el presidente para ser ellos los presidentes, o que para reemplazarlo cada vez que se va de viaje, no va a tener responsabilidad ejecutiva. Pero efectivamente lo que tú recuerdas, pero es que hay una gran incapacidad de gestión. Y eso tenemos que nosotros sacarlo adelante. Y es que muchos llegan al poder regional y quieren rodearse solamente de una camarilla de confianza que les permita robar, ¿no?
Y por eso es que no les importa la capacidad que tengan, sino lo que les importa es que sean cómplices para poder ejecutar la entrega de la obra tal, la adquisición de tal material. Y mientras tanto los proyectos del pueblo que necesita la región están ahí postergados, esperando a que llegue la empresa que sea capaz de pagarle la coima que ellos quieren. Pues todo eso cambiará. Y entonces lo que decía es que junto con todo ese crecimiento económico que vamos a hacer, vamos a generar riqueza suficiente ¿para qué, Víctor? Y este mensaje quiero transmitirlo para aquí, para Pucallpa, para Ucayali, para todo el Perú, para invertir en educación. La educación es el nombre del desarrollo, es el nombre de la justicia social. Invertir en educación es proteger al niño desde que está en el vientre materno, que no llegue desnutrido, que llegue en igualdad de condiciones y acompañarlo a lo largo de su vida, ¿no? Con desayuno, almuerzo, comida, con buenos locales, con profesores bien pagados, profesores a tiempo completo, no como ahora que tienen que buscarse cómo completar. Aquí en la región Ucayali, de este cuadro de 100 niños, Fernando, 61%, de acuerdo a los estudios reales, 61 están desnutridos. Por eso te digo. De 100 niños en Ucayali, 61. Y date cuenta, en Purús, 80. Por eso te digo. En Yuruá, 71. En la región toda, 61 promedio. ¿Qué puedes esperar? Nada. Pues el Estado es su deber proteger a esta niñez y hasta a los jóvenes, hasta que llegue igualdad de condiciones cuando salgan del instituto técnico o de la universidad, que el Estado tiene el deber de garantizarle y de calidad. ¿Ah? Y yo lo voy a hacer, lo vamos a hacer y vamos a señalarle el camino para que esto sea una política de Estado. Claro, de repente no estaré inaugurando, ¿no?, la obra que ponga mi placa, Olivera lo hizo. No, vamos a invertir en el ser humano, en nuestra juventud, en nuestras generaciones. Por supuesto no van a pagar útiles escolares, por supuesto los profesores bien pagados, la mejor tecnología, la cercanía, allí donde sea su comunidad, que reciba la educación en su idioma nativo, más el castellano, más también otro idioma. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede saber chino o inglés y estar preparado para competir en el mundo? Y daremos las mayores becas, las becas integrales en las mejores universidades del mundo. Esto no es un sueño, esto lo podemos hacer y lo vamos a hacer, porque recursos habrán. ¿Tú puedes creer hoy día, Víctor, que así como me citas estas cifras, se devuelve presupuesto de las universidades y del sector educación cada año? Sí. Este año, del superministro promocionado Saavedra, se ha devuelto más del 20%. El superministro de unas cuantas becas y nada más. Así porque es. Después de todo sigue igual en la educación. Por eso te digo. Pero esto lo vamos a hacer colegios concertados, porque se ha debilitado la educación pública que nosotros vamos a potenciar y fortalecer. Y a mí me parece, Fernando, que sería una gran cosa. Actualmente los alumnos en el Perú estudian 900 horas diarias, 900 horas por año lectivo, promedio. Pero con estas 900 horas, fíjate, no hacemos nada. Y entonces la pregunta es, Fernando, ¿por qué estudian 900 horas? Y sabes que hay una respuesta. Porque resulta que los colegios, señores, los colegios tienen 3 horarios, mañana, tarde y noche. Y aquí, en efecto, Fernando, no pueden estudiar más horas porque después cuando sale de la mañana tienen que venir los alumnos de la tarde. Y cuando salen los de la tarde vienen los alumnos de la noche. Cuando la idea es que se duplique estos horarios siquiera a 1.800 horas el año lectivo. Vale decir que los alumnos estudian de 7 a 5 de la tarde promedio, ¿no es cierto? Porque con esto no vamos a avanzar. Pero necesitamos salones. Somos los últimos en la prueba PISA de comprensión de lectura y razonamiento matemático. Así es. Y por eso no desarrollamos, pero ¿sabes por qué además, Víctor? Porque en el pensamiento de nuestros gobernantes, en el fondo del fondo, no quieren que el pueblo sepa. Porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie. No lo engaña un charlatán, ni una japonesa, ni un militar. No lo engaña nadie. Es la verdadera libertad. La educación es la verdadera liberación. Es la verdadera igualdad de oportunidades. Es la verdadera justicia social. Y a eso vamos a dedicar todo el eje central de nuestro gobierno. Claro, con salud.
Porque sin salud, ¿qué vas a hacer? ¿No? Desde la salud preventiva, que significa que te voy a dar un bono en efectivo si tú te cuidas, si tú haces los exámenes que tienes que hacerte, a las señoras que tengan que revisarse del cáncer, de las pruebas que tengan que hacerse, a los que sean propensos a temas estomacales, hay que aprender a cuidarse. Al final la salud preventiva resulta siendo un ahorro, hasta presupuestal. Claro. Y si tú cumples los controles que yo te voy a pedir que hagas y me los demuestras y vas a donde tengas que ir, yo te voy a dar un bono en efectivo, ¿ah? Por cuidarte. Pero vamos a tener no solo el gran hospital regional, los hospitales de cercanía. Necesitamos de calidad, con servicios de emergencia de calidad, con especialistas, con posibilidad de hacer operaciones de especialistas, en donde los enfermos tengan derechos, en donde tendamos a que cada familia, Víctor, tenga un médico de cabecera. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué? Los peruanos tenemos riquezas. ¿Por qué no podemos aplicarlas a nuestro pueblo? Y una idea antes que se me vaya, que ya lo he anunciado. Vamos a parar el gasto en armamento. Yo he hablado con los militares que nos asesoran, que son de alta graduación, expertos. Ya se ha comprado tanto en este gobierno, muchísimo y sobrevaluado, que ya tenemos para hacer una defensa eficaz, disuasiva, términos militares. Pero ¿sabes qué vamos a hacer con el ahorro del gasto armamentista? Vamos a aplicarlo a educación. Claro. Con todo lo que ahorremos, con un gobierno honrado, a educación. Con lo que vamos a generar de riqueza, de puestos de trabajo, a educación. Y ahí será el verdadero despegue y la verdadera justicia social. Hay algo que yo quisiera decirte, Fernando, que me parece magnífica esta idea, que se evite los gastos del armamento, en armamentos, pero del mismo modo, pienso que el Ministerio de Defensa, llenándose de más personal, perjudica la inversión pública en educación. Porque debería ese gran presupuesto del Ministerio de Defensa pasar a educación. Y si eso hacemos, podemos empezar ya a revolucionar el sistema educativo del Perú. ¿No es cierto? Que ahora, ¿de quién nos vamos a defender, Fernando? ¿De quién nos estamos defendiendo? Debemos defendernos de la ignorancia. ¿No es cierto? Y me parece que si tú postulas esa revolución educativa, a mí me parece que todos los que somos padres de familia quisiéramos que nuestros hijos tengan la esperanza de competir de mejor forma en el mercado internacional. De eso se trata. Fíjate, se ha debilitado tanto la educación pública en calidad y en cobertura, que hoy día la educación particular, el sector privado, está casi llegando al 40% de la demanda y la necesidad. Y las familias hacen lo imposible para que sus hijos se eduquen. Yo tengo estadísticas que hay familias que gastan más del 70% del ingreso familiar para aplicarlo al pago de pensiones en colegios particulares. Así es. Y todavía sin la calidad de vida. Pues bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a establecer, así como se ha establecido la certificación de calidad de las universidades privadas,